Buenas tardes. A continuación daremos el parte médico relacionado con el COVID en el estado de Yucatán. Doctora Anaí, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 30 de julio. A partir del 2 de agosto se iniciará una nueva etapa de vacunación en el estado, en la que jóvenes de 18 a 29 años de 27 municipios más podrán recibir la primera dosis de la farmacéutica Sinovac. Además, también el 2 de agosto se vacunará a la población de 40 a 49 años correspondiente a la segunda dosis de la farmacéutica AstraZeneca en Canacín y UMAM. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 265 pacientes en hospitales públicos, 47.529 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que es 54.821. Hoy se detectaron 259 nuevos contagios de coronavirus, 138 en Mérida, 17 en Valladolid, 14 en Canacín, 10 en Umán, 8 en Maxcanú, 7 en Acanqué y Tecash, 6 en Junucmá y Motul, 5 en Espita, Izamal y Tizimín, 3 en Cenotillo, 2 en Chemash, Sam, Jalachó, Opichem, Ticul, Tixpehual, Guayma y 1 en Buxots, Canzacap, Cantamayec, Celestún, Cusamá, Citas, Quinchil, Sellé, Teabo, Telchac Puerto, Temozón, Tixcocop, Tzucacap y Ucu. De los 54.821 casos positivos, 471 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida, 33.062, Valladolid con 3.109, Canacín, 1.875, Progreso, 1.511, Tizimín, 1.438, Ticul, 1.360, Umán, 1.335, Tecash, 752, Junucmá, 649, Motul, 585, Izamal, 357, Maxcanú, 328, Peto, 321, Temozón, 311, Acanqué, 309, Chemash, 276, Tixcocop, 259, Tinum, 253, Oxcuscap, 249 y Concal, 231. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Juan Pablo II, 96, Centro, 63, Ciudad Cauquel, 48, Mulsay, 28, Francisco de Montejo, 23, Fidel Velázquez, 21, Chuburná de Hidalgo y Leandro Valle, 17, Pacaptum, 16, Nueva Zambulá, Roble Agrícola, San Vicente Oriente y Xoclán, López Portillo, 11, Francisco y Madero, Santa Rosa y Yucalpetén, 10, Las Américas, Manuel Ávila Camacho y San José Tecó, 9, y Cortés Sarmiento, 8. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 33.062 personas contagiadas de coronavirus que viven 9.124 en la zona norte, 8.552 en la zona oriente, 3.017 en la zona centro, 4.656 en la zona sur, 7.703 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de 17 fallecimientos. Son 10 hombres y 7 mujeres de un rango de edad de 36 a 85 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, inmunosupresión, insuficiencia renal crónica, EPOC, tabaquismo y obesidad. 6 residían en Mérida, 2 en Canacín, 2 en Valladolid, 1 en Panabá, 1 en Tizimín, 1 en Espita y 1 en Oxcuscap, 1 en Sotuta y 1 en Junucmá y 1 en Muna. En total, son 5.049 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.978 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 265 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Ese es todo el reporte, doctor. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio.